Señoras y señores, muchísimas gracias por esta nueva sintonía con nosotros en su espacio dedicado fundamentalmente a la cultura, las artes, la literatura. Y hoy, ¿con quién hablamos? Vamos a hablar con una persona muy especial porque se trata de una rama profesional que yo diría que en República Dominicana se estudia poco, se practica poco, pero que es sumamente importante. Vamos a hablar con Jonathan de Olio Ramos, antropólogo, cientista social, investigador. Vamos a sostener una conversación con él sobre este tema tan interesante, no solo para República Dominicana, sino en el mundo. Jonathan, bienvenido. Muchísimas gracias, Geraldino, por la invitación a este espacio tan importante. Y bueno, estamos a la orden. Bueno, lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿qué tanto se estudia antropología en República Dominicana? Bueno, eh, para responder, simplemente diciendo que solo existe una institución que la imparte y es la UAS. Ujú. De todas las academias que tenemos en O el sea, país, ninguna de las otras universidades imparte antropología. ninguna. Como licenciatura, la licenciatura en antropología solamente la imparte la UAS. Por ahí comenzamos. Y si estudiamos la cantidad de estudiantes que tiene la carrera es muy mínima, muy mínima. Y si estudiamos la cantidad que se gradúan, pasan años y años y años y no se gradúan. Entonces, sí, realmente Pero ¿cómo años y años y no se gradúan? Es que es muy larga. no es que es muy larga, sino es que, bueno, hay que entrar a la escuela, que en la UA, la escuela de antropología e historia, o sea, historia y antropología están juntas, es lo que se estila en la región, en algunas universidades propiamente, la historia está vinculado con la sociología, todo eso va a depender. Aquí es antropología e historia, entonces pertenece a la Facultad de Humanidades. Yo no soy de la UA, pero sí conozco un poco. Pero bueno, el auge es muy mínimo de estudiantes. Bueno, yo me atrevería a decir que no sé si llegan a 25, a 30 en estos momentos. Y En el país. estudiantes, así es. Porque una cosa es, Y antropólogos hechos ya. bueno, antropólogos tampoco hay muchos. Nunca ha habido muchos, porque son carreras que, aunque usted lo planteaba al inicio, importantísima porque la antropología lo permea todo y en todos los espacios de las áreas laborales tiene que haber antropólogos y la gente eso no lo entiende porque la antropología no es solo estudiar la cultura y demás, sino hay diferentes ramas, pero realmente es la realidad de nuestro país. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, 10 estudian Derecho, 10 estudian Administración de Empresas, 10 estudian Ingeniería, 10 estudian Medicina. ¿Cuánto estudian Yo antropología? diría dos. Dos O uno, o uno correcto, en ese rango. en ese rango. Sí, y es porque no hay menos. El rango no es No hay menos, más, porque no, esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora mismo, si vamos a la UAS a preguntar cuántos estudiantes hay en comparación con las demás carreras, incluso con sociología, que se estudia más que antropología, lo vamos a ver. Supongo que eso mismo debe pasar con arqueología, ¿verdad? Bueno, arqueología no se imparte en el país. No se ¿Cómo? imparte arqueología en el país en ninguna institución. Que no se imparte No, arqueología. aquí no se imparte arqueología, hasta lo que yo sé. Y estoy vinculado a las O academias. sea que los arqueólogos que tenemos que son dominicanos se han graduado en escuelas internacionales. Así es, así es. Y hay otro tema con la arqueología, porque, bueno,
Estas áreas son complicadas. No es igual que usted haga un curso, un diplomado, un taller y se asuma arqueólogo, a que usted Exacto. estudie No, no, yo arqueología te hablo como de la base. carrera. Bueno, es que aquí también hay muchas personas que se hacen llamar porque tienen alguna formación continua, lo diría, pero como base de arqueólogo, como se estila en otros países, que licenciatura en arqueología, Sí. licenciatura en antropología, que si antropología física, que si social, que sociocultural como base. Eso es otra cosa, pero no, aquí no se imparte la licenciatura en arqueología. Ahora, yo pregunto, entonces, ¿por qué tan poca la demanda para estudiar antropología? ¿Porque se paga poco? ¿Porque no es llamativa? ¿Porque a nadie le interesa ese tema? ¿Por qué? Bueno, yo pienso que sería la suma de todo eso que usted plantea, pero también porque no se comprende tanto la importancia que tiene la carrera en la historia nuestra, en el desarrollo de la carrera. No hay incentivo al estudio de la misma, no se ve como una carrera, ahora le llaman las carreras del futuro. No hay políticas públicas que incentiven el estudio de la carrera, incluso de las mismas academias. Y además también, nosotros somos de los pocos, hace poco que aquí se está dando antropología. Si estudiamos, por ejemplo, y la sociología también, si estudiamos, por ejemplo, incluso Haití, en Cuba, en Jamaica, en el Caribe, o en el Caribe insular, para no hacer ese Caribe tan Ajá, amplio, ajá. Puerto Rico y demás, hay otras demandas. Y no hablemos, que ahí yo tengo también experiencia, en los estudios del área de antropología o la ciencia de las humanidades fuera, por ejemplo, los dominicanos fuera, en el caso de New York, se estudia mucho antropología porque hay otra dinámica desde la escuela, desde la intermedia, desde el bachillerato, a estas miradas de la importancia que tiene la antropología. Entonces, cualquier estudiante de padre dominicano que esté allá, ya sea nacido, que se haya ido de aquí, ¿qué tú estudias? Antropología o estudios liberales o estudios Bueno, porque, caribeños. por ejemplo, ¿dónde se necesitan antropólogos? Los antropólogos están vinculados prácticamente en todo, porque la antropología es una de las carreras que permea, que per- bueno, en las investigaciones de los estudios culturales, lingüísticos, hay antropólogos. Hay una antropología lingüística que estudia solamente la parte lingüística, las lenguas, los dialectos, las historias de las lenguas. Pero hay una antropología social que estudia las sociedades, desde las infraestructuras, desde la antropología. Hay una antropología física que estudia todo el tema del cuerpo humano, que no es la arqueología, sino es otra cosa. Pero también tenemos la antropología cultural, la etnolingüística. En las estadísticas se estudia, tiene que haber antropología, porque es que nosotros tenemos, y lo digo porque uno va entendiendo, incluso los jóvenes y mucha gente, incluso profesionales, cuando tú le dices soy antropólogo, esto es antropología y tal cosa, o no entienden lo que es, o también no conocen, pero en las diferentes ramas. Se imagina, por ejemplo, un antropólogo haciendo comunicación, la importancia y todo lo que se saca de ahí, o un antropólogo investigador, o un antropólogo en la academia, como docente, como investigador, o sea, en las diferentes áreas. Por ejemplo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que, que creo que ya no existe porque hace poco fue Lo fusionado. fundieron, lo fusionaron Exacto. Tiene áreas que se necesitan para antropólogos y sociólogos, investigaciones, sí. pero sí, y otros, las encuestadoras, en el Ministerio de Cultura.
todas las entidades vinculadas a la parte cultural, a la misma academia ya he planteado. Aquí, por ejemplo, hay antropólogos de esta nueva generación que yo conozco que se han ido por el área propiamente, la parte privada, trabajar en empresas, en el área de la De investigación. investigaciones. Fundamentalmente, el área de investigación está muy vinculada a la antropología, pero no solo a la cultural, como aquí se Creo que el entiende. Banco Popular usa mucho eso. Claro, todos los bancos y organizaciones vinculadas a encuestas, a mediciones, ahí están. Hay una pregunta que muchos dominicanos siempre viven haciéndose. ¿Cuál es la conformación étnica del dominicano desde el punto de vista tanto europeo, tanto indígena, tanto africano? ¿Cuál es realmente la conformación étnica? Bueno, esa pregunta, la respuesta siempre va a estar vinculada como a la línea que pertenezca. Y cuando digo la línea, por ejemplo, yo puedo dar una mirada antropológica o histórica o etnohistórica, social. Nosotros somos una mezcla de los tres. Sí, Esa es somos mi una mezcla, respuesta. Somos una mezcla de los tres, pero ¿en qué pero proporción? hay que entender la dimensión histórica que vivimos. Teníamos las poblaciones aborigen, llegaron los españoles, al poco tiempo fue exterminada prácticamente en su totalidad la población aborigen, en sus que si taínos, que los ciguayos y demás, quienes llegaron, Los los africanos. africanos, y dice la historiografía, los cronistas de India, las fuentes primarias, que llegó un momento que aquí había más africanos que españoles y ya no habían taínos. Entonces, cuando se unen los españoles y el africano, ¿qué queda? Y entonces, ¿qué resultados se van dando? Y luego, a través de los años, con la llegada de otros grupos migrantes que tenemos de diferentes lugares, y bueno, y todo ese proceso que se dieron, que cuáles llegaron al sur, que cuáles llegaron al Cibao, y no hablemos del este después, con esas migraciones de las islas inglesas, pero nosotros somos una mezcla de esas tres eh, culturas base y luego la integración de las demás. Así lo veo yo. Pero usted no se atreve a decir en qué proporción. Bueno, nosotros fundamentalmente la proporción mayor nuestra es negra, Cincuenta por africana, ciento más, claro que más, porque más. ya hicimos el recorrido de lo que fue quedando y los resultados que se dieron. Esa es el análisis que podemos hacer histórico y de todos los elementos que tenemos. Hay gente Pero que dice, por ejemplo, un 50% africano, un 40 y tanto por ciento europeo y un 5% indígena. bueno, es que hay que ver, es que como le digo, hay que ver l- quiénes fueron llegando aquí y cómo aquí hay que estudiar los censos. Los censos son un mecanismo de identificar lo que fuimos siendo a través de la historia. Y bueno, sobre todo esos censos siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y cómo se fue todo, cómo se fue dando esa conformación. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos ir entendiendo. Estoy hablando de esos censos de esos años, pero nosotros tenemos fundamentalmente en esa conformación histórica esa negritud que no se asume y que se niega y a la que se le da la espalda y que la gente le llama de muchas formas. Usted tiene un libro que se llama Antropología del Plátano y uno que se llama Cofradía Dominicana del Espíritu Santo. Pero mucha gente se preguntará, pero antropología del plátano, Sí. Bueno, es un estudio antropológico al al plátano, plátano, correcto, porque no al ahí plátano power de los peloteros. el plátano Powell, sí, el plátano Powell es parte de ese estudio antropológico, porque como es que la antropología lo estudia todo. Yo hice una Desde especialidad, la colonización aquí se consume plátano.
El plátano aquí llegó en 1516. Muy Lo temprano. trajo Fray Tomás Berlanga, un sacerdote, muy temprano, correcto. El plátano, como otras cosas, llegó por Ok, aquí y se pero una expandió. pregunta. El plátano pertenece a las musáceas. Correcto. Entonces, el guineo también pertenece a las Son de musáceas. esa línea. El El rulo rulo, pertenece a las son de musáceas. esa línea. Ahora, en alguna parte creen que el banano es plátano. Casi es. ¿Verdad que sí? Claro, en Sudamérica, por ejemplo. Exactamente, Ujú. incluso habían compañías que se llamaban así y lo que portaban era guineo. Era guineo. Todo eso yo lo recojo en mi libro, toda esa historia vinculada a todo el proceso bananero, a las compañías que se establecieron aquí en los años 60, en los 70, cómo el Estado asumió lo que ocurrió en Centroamérica con el tema del banano, que aunque se hablaba de banano era guineo, Guineo. y entonces toda la vinculación social, sociohistórica, etnohistórica, vinculada al plátano, desde la identidad dominicana, las terminologías, por ejemplo, de dónde proviene el término mangú. Ahí yo hablo, ahí establezco, porque eso es una tesis, es el resumen de una tesis El de mangú es antropología. dominicano. El mangú es dominicano, pero hay variantes. El Y mofongo. el mofongo, ahí yo establezco que es el Caribe, porque en Puerto Rico hay un tema con el mofongo, que no es la bola de plátano, como ahora plantearon la gente del Record Guinness diciendo que lo La que es bola de plátano más grande. exacto, y que no establecieron el término mangú porque es muy propio, sino bola de plátano. Entonces yo escribí en mis redes que no estaba de acuerdo porque cuando establecemos la identidad, lo primero que hay que destacar es los términos. Y el mangú es identidad nuestro. Aquí nadie al mangú le dice bola de plátano. Si No. no vamos a Ecuador, sí. Y es diferente la bola de plátano al mangú nuestro. Yo lo conozco en toda esa zona, la parte de la Amazonía del Ecuador y otros lugares de Sudamérica. Entonces, ese libro recoge todo. ¿Qué ¿Qué dimensión ha tenido el plátano a raíz de la importancia y la puesta en valor que le han dado, por ejemplo, los peloteros dominicanos? La vinculación que tiene, cómo se ha estudiado el plátano con sus platos, con el ¿Usted tiene mangú y datos demás. estadísticos de lo que consume el dominicano en Sí, plátano? ¿Qué consume el el libro dominicano se en plátano? publicó en el 2024, el año pasado, y era una investigación de varios años hacia atrás. Hasta el 2007, la Junta Agroempresarial que hace estudios, y yo trabajé basado en estudios de ellos, bueno, el mismo Banco Central, la Dirección General de Aduana y otros Porque trabajos. dicen, por ejemplo, que nosotros nos comemos 14 millones de quintales de arroz al año. Sí, el arroz y el plátano compiten y ¿Cuánto van de ahí. plátano nos comemos? Bueno, 15, 17 De libra, de libras de plátano. millones Sí, anuales. ahora yo no lo tengo específicamente, pero en el libro recoge cuántos plátanos consume una familia a la semana, al mes, por año, cuánto se exporta y demás. Sí, aquí hay dos productos fundamentales en la canasta dominicana que han competido. Y cuando digo competido, hay que entender que el arroz se come hace poco aquí, pues yo soy un estudioso de la alimentación y el plátano y el arroz están ahí. Porque aquí se come y se ha comido plátano desde siempre, incluso Bueno, tres porque el veces al problema es que día, aquí el plátano se come a cualquier hora. 3 veces al día y no importa, exacto, porque hay gente que en un brunch o en una merienda se comen unos friticos, o Sí, en la mañana de desayuno, o al mediodía, o en la noche, o en la tarde. 17 millones de quintales. Sí, porque que se consume mucho plátano. Aquí se consume mucho plátano. El plátano es parte de la identidad nacional dominicana y la identidad gastronómica. Y saber que no es solo el plátano frito o el mangú. Con el plátano se hace de todo.
Y, o sea, y cuando le digo de todo, ahora los ches te dicen unos rollitos de plátano con qué sé yo qué. O sea, ya entra esa dimensión de el tema del plátano. Entonces, en ese libro yo estudio todo eso, desde cuándo llegó, desde el origen del plátano del sudoeste de Asia, que luego entró a la Canaria y que luego de la Canaria llegó aquí, dónde se Sin sembró. contar otro aspecto, que las hojas de plátano se usan para muchas cosas. Todo eso yo lo estudio ahí. El uso de la hoja de plátano en la cocina En la dominicana. cocina, sí. Ahí yo establezco y por qué. Y es importante también destacar que ese es un legado africano. Todo lo Mm. que está vinculado al plátano es un legado africano en el contexto nuestro. Porque el plátano cuando se trajo, los españoles no lo comían. Y dicen las crónicas de India que este sacerdote trae el plátano porque ellos venían de misión y fueron llegando por grupo, porque ya aquí había una gran población de negros y eso era parte de la De comida la de los negros. alimentación, exacto. Entonces, ahí comienzan también las mujeres negras, que eran las que preparaban la comida a los españoles, porque aquí no había mujeres españolas, la corona no lo permitía que llegaran, eran las que trabajaban en la cocina y fueron las que comenzaron a preparar todos esos platos, desde los fritos, que ahora le dicen ¿Y tostones y por qué el demás. plátano no? Yo hallo que al plátano no se le ha dado el, la, La la, dimensión. la dimensión necesaria desde el punto de vista turístico. Sí, al plátano y a otros platos, pero el tema porque también el plátano, en la cosmovisión nuestra, todavía hay gente que dice el plátano amema, el plátano embrutece, que hay incluso Y todo documentos, eso es mentira. todo eso es mentira y ahí yo lo establezco porque hice también entrevista a nutriólogos y a expertos en el área de la salud dentro y fuera y todo lo que ellos establecen que contiene el plátano. Entonces, quienes también, eso hay que decirlo, han ayudado a desenmascarar todo esto, son los mismos peloteros que ellos comiendo mangú, comiendo Sí. plátano, se ponen fuertes, así se entiende, en esa idea de fuera, y entonces eso le da el poder. Y por ahí viene el plátano Power, a raíz del clásico de Claro, 2017, claro. y entonces se volvió un boom que Del otros, 2013. del 2013, que otros peloteros del mundo, entonces dicen, queremos plátano. Pero ahí hay una historia. Los peloteros dominicanos se llevan las abuelas, las tías, las Sí, que le hermanas cocine. para que le cocinen con ese sabor dominicano y esos sazones. Y eso también es muy interesante estudiarlo. Ellos han sido fundamental en la dimensión del plátano hacia afuera. Jonathan, ¿puede vivir un antropólogo de un salario de lo que gana? El antropólogo aquí tiene que hacer muchas cosas. Dar clase, hacer consultoría, hacer asesoría, hacer investigaciones, estar vinculado a instituciones incluso extranjeras con proyectos y eso, porque es, es complicado. En el caso mío, yo también soy docente y había estudiado otra carrera que ciencias sociales Me anteriormente. imagino que cuando un estudiante sale, no, yo soy graduado de la Universidad Autónoma de Antropólogo y va a una institución de esa oficial o una cosa. ¿Y para qué vamos a necesitar un antropólogo? Me imagino que la No, respuesta. y también es diferente. Hay muchas instituciones buscando antropólogos aquí porque hay trabajos específicos que lo hace el antropólogo. Pero sí, todavía también hay mucha gente que dice, pero ¿y qué? Porque aquí hay un concepto de que el antropólogo solamente anda en la fiesta de palo, estudiando el carnaval, que ha sido una dinámica, pero yo siempre le digo a la gente, la antropología es un campo demasiado grande, tiene demasiadas disciplinas de estudio. Los antropólogos no son también los que trabajan
en eso de buscar osamentas y cosas y ese tipo de... Es el arqueólogo. Es el Es el arqueólogo. arqueólogo. En la antropología existe la antropología física que tiene vínculo en todo eso, pero propiamente ese trabajo lo hace el arqueólogo. Ah, Los estudios de las osamentas, de las tumbas, de las de las construcciones. construcciones, de todo lo que hay ahí. Por ejemplo, eh, ahí entramos. Por ejemplo, en el caso de la antropología, tiene que ver mucho con los idiomas y los dialectos. Claro, la antropología lingüística está vinculada al estudio de todo Aquí eso. tenemos, o sea, aquí mucha gente llega incluso a calificar el habla de los cibaeños casi como un dialecto, Dialecto. porque por el uso de la I. Sí. Aquí tenemos regiones donde se habla, podríamos decir algo parecido a un dialecto. Bueno, si nos vamos a Villamella, en Villamella vamos a decir que es un dialecto. A mí me dijo una lingüista en Cuba que hizo una tesis doctoral sobre el habla de Santiago de Cuba y de los pueblos del Pacífico colombiano y conoció la experiencia de cómo se habla en Villamella, que se habla el pororó, que El significa, pororó. le llaman pororó, que significa por los dos, donde se omite la L y la R. Y por ejemplo, esas poblaciones mayores de la zona de Villamella, en vez de decir polvo, dicen popbo. Y cuando escuchamos los cantos, la salve de los congos, ahí salen esas expresiones. Entonces, podría decir que esa es una forma diferente de hablar, aunque es muy parecido también. En la romana hay una forma de hablar muy puntual ¿Así? que también es parecida, pero no como esa. Pero ahí está incluso la variante de cómo se habla en el sur y en el Cibao, que si se omite la R, que si se cambia por la I y demás. Pero propiamente aquí no hay dialecto como ocurre en otras regiones, que son otras formas. Yo no soy lingüista, no soy lingüista, pero Pero el eso, todo pororó eso lo se habla muy estudia. poca gente. El pororó lo hablan esas poblaciones mayores, Mayores. muy mayores, aunque también he visto jóvenes, porque la forma de hablar también está determinada como quien te críe y cómo se habla en el lugar donde tú habitas. Yo tengo familia en Estados Unidos que nacieron allá y hablan con la I porque mis tías lo criaron y hablan con la I. O sea, el español dominicano cuando lo hablan es con la I y hablan perfectamente inglés porque son nacidos allá, pero el español lo hablan con la I. Entonces, si uno analiza, dice, pero es que en la casa hay cibaeños, se escucharon hablando el cibaeño. Y así Y ocurre. todas esas expresiones populares, yo por ejemplo he visto en redes sociales de algunos extranjeros que dicen, oye, yo me aprendí un poco del español dominicano por una serie de expresiones que salen, que la vaina, Sí. que rulay, Ujú. que sé yo qué, o sea, una serie de términos que utilizan y la verdad que uno se ríe cuando ellos lo dicen, eh, aficiado, o Sí. sea, todos esos términos, ¿cómo se le puede llamar? Bueno, como le dije, yo no soy lingüista, pero hay, por ejemplo, los anglicismos, que, que, Ah, que, que también ahí entra todo el tema de la transculturación, la neoculturación anglicismos y y latinismos. latinismo, que lo vemos en otros espacios, en otras ciudades de nuestra región, o sea, a nivel del Caribe y Latinoamérica, pero ahí también hay componentes vinculados a las migraciones, a la música que se escucha y a la transculturación que trae también el cambio idiomático. Usted decía Rulay, Tato,
Exacto. Nai. Aquí hay mucho anglicismo. Aquí hay muchas expresiones del francés, del inglés, del creol, de boricua, y la decimos y la hemos normalizado en ese español dominicano, pero son apropiaciones o términos prestados, como le llaman también los lingüistas, y eso es parte de la dominicanidad. En estos momentos, si hay un puente, si estudiamos, si hay un puente que conecta y trae todas esas expresiones idiomáticas de la música. Pues con la música vamos escuchando y luego vamos entendiendo otras. Eso es Rulay. Rulay viene, hay una canción de una artista dominicana que dice eso, pero, y otra, entonces, y así hay más. Eh, Jonathan, por ejemplo, en este momento, en República Dominicana, si fuésemos a decir cuántos antropólogos necesitaría nuestro sistema educativo o nuestro sistema institucional, ¿usted podría decirnos? Bueno, un número específico no lo diría, pero aquí se necesitan muchos y especializados en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí se necesitan antropólogos físicos. Los antropólogos físicos trabajan en instituciones como, ¿cómo se llama la institución que en el INASIF? Esa gente son especialistas, los especialistas en antropología física trabajan en esa área. Lingüistas, antropólogo del área de la lingüística para trabajar en esa área, antropólogos sociales, En resumen, culturales. entonces, ¿qué vendría siendo la antropología como ciencia? La antropología es la ciencia que estudia las sociedades y las culturas. Y todo lo que está vinculado a la cultura. Y a la cultura está vinculado todo. Sí, La música, la comida, la forma de de vestir. vestir, de hablar, las cosmovisiones, los rituales, las expresiones, la forma de pensar y todo el estudio histórico de eso en sus diferentes dimensiones. La antropología lo estudia todo. ¿Qué la gente piensa? ¿Por qué piensa? ¿A partir de cuándo comenzó a pensar así? ¿Cuándo cambió la forma de pensar? Todo, o sea, ¿por qué la gente baila así? ¿Qué, El baile, qué sí. instrumentos están vinculados a ese baile? ¿Qué dice el baile? Si estudiamos Ujú. la salve, ¿por qué la salve se transformó? Que ya la gente no solo le canta salve a los santos, sino que hay una protesta en el Parque Independencia y ahí está la salve, que se fue la luz. Sí. Entonces, todo eso es porque la cultura se va transformando. Entonces, la antropología estudia todo eso, los fenómenos, los procesos, los cambios, las ¿Qué hay que transformaciones. rescatar aquí en antropología? Bueno, en cultura no se habla mucho de rescate, sino de estudiar las transformaciones que se dan en las sociedades, porque las sociedades, como la propia cultura misma, se transforma, no es dinámica. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Aquí lo primero que hay que hacer es crear políticas públicas que incentiven el estudio de la antropología y que otras academias también integren a su pensum esa carrera, pero para eso hay que formar formadores. Y mira, tú que escribiste el libro sobre el plátano, nosotros producimos los plátanos no que necesitamos. Aquí se produce mucho plátano, claro que sí. Aquí se produce mucho plátano y aquí se importa mucho plátano a muchísimas ciudades del mundo. ¿Se importa o se exporta? Se exporta. Y además, cuando viajamos y consumimos un plátano que no es nuestro, decimos, "Ay, No es igual. ese plátano no es igual, nosotros sabemos, pero aquí hay un problema, que si los plátanos del sur o del Sí, es Cibao, que verdad. si lo, que si Los u- barahoneros, los cibaeños. que dicen la gente de Barahona, no, no es de Barahona, es de Tamayo, ¿me entiende? Entonces,
El cibaeño que se come un plátano del sur dice, ay, no, ese pa' mangú no sirve, o ese sirve para tostones, pero el del sur dice, ese no sirve para esto. Y eso es propiamente nosotros. Y hay extranjeros estos plátanos que se exportan, dicen, no, lo quiero de tal lugar y así. O sea, todo eso es parte de esos estudios que se hacen al plátano y a todo lo que nosotros producimos y consumimos. Jonathan de Olio Ramos, gracias por esta conversación con nosotros, muy amable. Creo que ha sido sumamente interesante y mucha gente se va a dar cuenta de muchas cosas que desconoce, Así entre es. ellos yo. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estos saberes y de tomar en cuenta también estas ramas de estudio y estas prácticas que nosotros hacemos para llevarla a su Muy público. amable, muy amable. A Gracias. ustedes, señores, nos vemos la semana próxima.